A partir de este momento, compartimos una entrevista en vivo con personalidades de relevancia actual y temas que a vos te interesan. Info24 Radio te presenta la entrevista del día. Vamos a charlar de economía, de qué pasa en la economía de cada hogar, en la economía nacional. Bueno, y para ello vamos a charlar con Nicolás Pertierra. Él es economista y jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales de Scalabrini Ortiz, a quien vamos a saludar. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por comunicarse. No, gracias a vos por siempre atendernos y darnos un tiempito para entender esta cuestión que tanto nos preocupa, ¿no? La economía. Tenemos distintos temas, pero quería comenzar a ver si nos podés dar tu análisis de cómo vamos. Ya ha trascendido, ya ha pasado un par de meses con la gestión de Sergio Massa. ¿Cómo lo ves en esa función? Bueno, lo primero que se hizo fue estabilizar una situación macroeconómica y financiera que era bastante delicada, ¿no? Sí. En dos frentes principalmente. Por un lado, en lo que tiene que ver con los vencimientos de deuda del gobierno. Vencimientos en pesos estamos hablando. Sí. Que son renovaciones de la deuda que se tienen que hacer periódicamente, cada 2 semanas o algunas veces por mes. Y esto se había complicado mucho ya a fines de la gestión de Guzmán como ministro. Y eso obviamente ponía mucha incertidumbre porque el gobierno justamente lo que necesita es financiar en el mercado privado el déficit, y si no consigue ese financiamiento, todo se empieza a volver bastante más inestable, ¿no? Tuvo que intervenir el Banco Central para sostener el precio de esos bonos. Esas intervenciones también significaron pesos que en definitiva presionaron sobre la brecha cambiaria. Todo esto se dio entre junio y julio, y vimos que por ahí de lo que estamos hablando es algo bastante extraño. La mayoría de nosotros y nosotras no estamos operando cotidianamente en el mercado de bonos, ni mucho menos. Claro. Pero que tiene una incidencia, como vimos en julio, bastante intensa, ¿no? En los precios y en la economía diaria. Así que era un frente a resolver. Y el otro, para no hacerla mucho más larga, que tenía que estabilizar, también era la cuestión de reservas, ¿no? También era un frente en el que se venía perdiendo reservas cotidianamente por goteo, y a partir de la medida del dólar soja se acomodó bastante esa situación, pero tampoco podemos decir que está resuelta, ¿no? Y sigue siendo un condicionante importante de la economía argentina. Aclaremos, reservas es la cantidad de dólares que el Estado Nacional tiene, ¿no? Como para pagar. Puntualmente el Banco Central, digamos, ¿no? Sí. Lo que se necesita justamente, ¿por qué son importantes las reservas? Porque las reservas disponibles que te hacen los pagos de importaciones, de insumos, de medicamentos, de maquinaria, de bienes intermedios, de bienes finales también, de energía, y también los pagos de deuda, ¿no? De esas reservas salen también los pagos de deuda, el turismo que hacemos en el exterior. Por eso hay tantas fuentes de demanda de esas reservas, y sabemos que hay poca oferta de esas reservas, ¿no? Como se ha terminado resolviendo esta situación históricamente fue con devaluaciones bruscas. Sí, pero ahora justamente en este contexto es lo que quiere evitar el gobierno. Ahora, Nicolás, bueno, vos estás siempre con la mirada ahí en la economía y demás. Una de las cosas que se le critica o se le criticó en su momento a Sergio Massa es esta cuestión de dar como muchos beneficios para sectores, llámese agroexportadores y demás, y no se ocupó tanto de la cuestión salarial. Hay una discusión interna en el gobierno de si corresponde dar un bono o no. ¿Vos cómo lo viste eso? ¿Fue necesario o le está prestando mucha atención a eso y no a lo otro? No, a mí me parece que a través de las discusiones se ha llegado a un buen equilibrio, ¿no? El gobierno incluso está realizando la inscripción y va a estar aplicando un bono de 45.000 pesos en los meses de noviembre y diciembre. Esto también se hace básicamente a partir de la recaudación que implicó el dólar para el sector agroexportador de soja. Sí. Que son, obviamente, me parece que estoy de acuerdo en que es una medida que benefició muy fuerte a ese sector, puntualmente al claro, agroexportador, al productor de soja,
reservas y evitar una devaluación brusca, ¿no? Me parece que las consecuencias de una devaluación en los meses de julio o agosto hubiese sido mucho peor que lo que se terminó concretando. Ahora, Nicolás, respecto a los sindicatos, ¿cómo lo ves? Porque claro, si los sindicatos cada vez se están poniendo como más fuertes en este reclamo de salarios. ¿Vos crees que para el año que viene la recomposición salarial va a ser un poco más superior a lo que viene siendo mes a mes con la inflación, digo? ¿Le va a ganar un poco más? Es un tema importante. Yo lo analizaría en dos partes. Primero para atrás qué estuvo pasando y después vemos para adelante qué puede llegar a pasar. Para atrás, ¿qué se ve de los salarios? Ayer salió un dato interesante del INDEC, a ver, que analiza los salarios del mes de agosto. Sí. En el mes de agosto la inflación había sido del 7%, ¿sí? Sí. Los salarios del sector privado crecieron en torno al 8%, 8,1%. Es decir, que le ganaron mínimamente 1% a la inflación, que fue muy alta. Pero ¿qué pasó con otros sectores? Principalmente el sector público y el sector del empleo no registrado, que está en relación de dependencia pero no formalizado. Bueno, esos sectores fueron los que perdieron porque crecieron un 4,2 y un 5%, o sea, en el mes de agosto, o sea que perdieron contra la inflación. Claro. Y esto es algo que se viene viendo desde, yo te diría, 2016. Diagnóstico, conclusión de esto: el sector asalariado privado con las paritarias no le gana la inflación de forma permanente, pero se mantiene, logra mantener e ir empatando, muchas veces corriendo de atrás, pero se acerca a la inflación. Lo que es sector público y empleo informal, ahí es el principal problema que se está viendo en materia de ingresos, ¿no? Porque la caída ahí sigue, son sectores que no están siguiendo de cerca la inflación como los sectores que tienen paritaria. Claro. Bueno, y ahí está la discusión, Nicolás, porque hay muchos que allá apuntan directamente al presidente diciéndole, bueno, que inyecte más dinero en los bolsillos de los trabajadores para que el consumo crezca y demás. O sea, escuchaba también a distintas personas que me dicen, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Por qué el consumo sube? Hay un fenómeno que algunos plantean de que la gente apenas cobra, en los primeros 15 días gasta para no perder poder adquisitivo y luego ya regula hasta fin de mes. O sea, ese es el fenómeno. Totalmente, sí, totalmente, porque justamente lo que uno no consume el primer día del mes, al último día ya puede consumir un 7% menos, porque aumentaron los precios, básicamente, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, en un contexto de alta inflación, es una estrategia defensiva. Yendo a lo que me preguntabas antes, para adelante, lo que se ve es que con una inflación tan alta no se han visto procesos de recuperación de los salarios de forma sostenida y consistente, ¿sí? Con una inflación tan alta, las paritarias alcanzan para lo que estamos viendo, mantener el poder adquisitivo de un sector. Ahora, si queremos pensar en que le ganen y de forma sostenida, duradera, a la inflación y que no sea una ganancia que se borre a los 3-4 meses, bueno, ahí hay que pensar en bajar la inflación, principalmente, ¿no? Esa es la principal tarea. Sí, ahora yo te planteo una idea que quizás muchos de nuestros oyentes piensan, digo, a ver, ¿no es más fácil o qué consecuencias podría traernos, que el gobierno emitiera y diera, no sé, aumentos siempre superiores a la inflación de manera que todos estemos cómodos? ¿Qué consecuencias traería esto? Digo, emitir para darle poder adquisitivo a la gente. Bueno, el tema es que eso terminaría presionando sobre todo sobre la brecha cambiaria. A ver, se viene haciendo, no es que no se viene haciendo, ¿no? Convengamos que el gobierno tenga un déficit de 2,5% del PBI, cercano a los 3.000 millones de pesos, es básicamente eso que vos estás mencionando, ¿no? Un gobierno que inyecta dinero, que busca financiarlo
en parte en el mercado privado y en parte con el Banco Central. Sí. Si uno mira esta emisión, lo que tiene es que si no se controla el fenómeno inflacionario, termina teniendo también un resultado de corto plazo, de 3-4 meses. Entonces la cuestión está en cómo hacer que esas políticas tengan un efecto más duradero y que no sea algo que termine diluyéndose en el corto plazo. Claro, claro. Ahora, Nicolás, nosotros nos escucha gente normal, común y corriente, no corredores de bolsa ni mucho menos. Entonces, ¿qué recomendación le das hoy a la gente que bueno, que ve que no le alcance y demás? ¿Qué puede hacer para que estos pocos pesos que recibe o quizás sean suficientes, digo, pero que no lo sienta tanto? Me parece que acá la gente también por ahí no opera financieramente, pero con tantos años de gimnasia se ha tenido que perfeccionar, ¿no? Digamos, en administrar estos recursos escasos. Y una de las cosas que se ve es lo que decíamos antes, ¿no? Adelantar el consumo por ahí en los primeros días del mes, o ni bien se cobra, para justamente evitar las subas de precios que hay a lo largo del mes. O sea, y después está el ahorro también en plazos fijos que incluso ajustan por inflación y que muchas veces los bancos no se encargan de difundir porque no les genera una ganancia muy significativa, pero hay plazos fijos que se ajustan por UVA y eso garantiza que si la inflación es 5% se va a actualizar un 5%, si la inflación es un 10% se va a actualizar un 10%, ¿no? Sí. Y eso es de alguna manera también alguna garantía, una cobertura. Bueno, Nicolás, gracias por tu tiempo. Sabemos que estás con otros compromisos, así que te liberamos. Y por supuesto siempre agradecerte de que nos atiendas y bueno, y que nos aclares un poquito esta cuestión que siempre nos preocupa tanto. Gracias a ustedes, que tengan buenos días. Dale, abrazo.